La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios. En el primer segmento hablamos de lo que está ocurriendo en Vargas, la prisión de Rubén Gutiérrez, la situación en la parroquia de Naiguatá. En el segundo segmento hablamos con nuestros compatriotas de Maracay, concretamente con Fernando Klein desde el sector La Punta, quien nos refería a todo lo que está ocurriendo en lugares como La Punta, Mata Redonda, Rómulo Gallegos, Aguacatal, Paraparal, Brisas del Lago, el sector El Indio, toda esa gama de barrios que están en la parte sur de la capital aragueña y que se la pasan crónicamente inundadas o por el lago de Valencia o por el río Madre Vieja. Sobre todo a propósito de que con el palo de agua que cayó el sábado, ayer domingo amanecieron inundados esos barrios una vez más. Ahora en este tercer segmento del radar de los barrios vamos a hablar de la situación en Caracas, concretamente la situación que están enfrentando los trabajadores del Hospital Clínico Universitario en nuestra ciudad capital. ¿Por qué? Bueno, porque aparentemente allí existe desde hace tiempo una situación de mucha inseguridad. ¿Ustedes recuerdan aquella situación extraña en la que una persona, un paciente fue asesinado a tiros prácticamente en medio de un acto quirúrgico? La gente decía, bueno, pero qué horror, es que no hay en el hospital clínico un mínimo de seguridad, no hay un servicio de vigilancia. Bueno, sí existe, ¿no? Existe un grupo de gente allí que está encargada de establecer algunos controles, pero esos grupos de sujetos no se encargan de garantizar la seguridad y la vida de los pacientes, sino de agredir a los trabajadores, del Hospital Clínico Universitario cuando ejercen sus derechos o cuando reclaman sus reivindicaciones. Hay un caso allí importante, muy relevante, un dirigente sindical muy importante que fue agredido brutalmente en los últimos días de la semana anterior. Por eso vamos a conversar de inmediato con Mauro Zambrano. Mauro Zambrano es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Hospital Universitario de Caracas. Mauro, gracias por atender nuestra llamada. Hermano, ¿qué fue lo que pasó en relación a este compañero agredido y en general cuál es la situación con estos grupos irregulares que al parecer ejercen la violencia contra los trabajadores allí? Te escuchamos. Bueno, Chugo, gracias por la oportunidad. Bueno, una vez más, esto tiene más de 5 años ya. Primero fue una compañera de la cocina, una trabajadora, luego fue un compañero y así ha sido sucesivamente. Ya van más de 6 denuncias en fiscalía con el caso de las agresiones hacia los trabajadores y no vemos respuesta alguna. Por eso nosotros ahorita estamos en protesta en el hospital, porque ya nosotros estamos cansados de verdad de que nos sigan amedrentando grupos armados dirigidos, que eso es lo importante, dirigidos por la dirección del hospital, porque nosotros teníamos 3 días parados en el lobby reclamando nuestras reivindicaciones laborales y también para la mejora del paciente. Y bueno, hicimos una asamblea con los trabajadores, dieron una serie de soluciones, pero luego vino la represión hacia el compañero Denis Guedes, que de verdad lo que ha hecho es luchar durante 26 años en el hospital. Y bueno, eso ha causado de que nosotros ganamos las elecciones, un clima de incomodidad, por decir, no sé si político, porque nosotros lo que somos es dirigentes sindicales y que ganamos con nuestro esfuerzo y dedicación allí, pero sin embargo siempre el director apoyando bandas armadas. Y yo le hago un llamado al ciudadano director, que ya está bueno, que ya tiene que tomar cartas sobre el asunto. No es porque sea Denis Guedes, es porque mañana van a seguir haciéndole, porque hace falta justicia en el hospital. Nosotros hacemos un llamado también al ciudadano ministro Rodríguez Torres, para que también, si pueda personarse, que se apersone. De verdad que es bastante lamentable que nosotros los trabajadores o la gente en su casa tenga un clima de terror también porque viven en sectores populares, y cuando lleguen al hospital que son trabajadores que creen que van a tener un ambiente sano o fuera de violencia, bueno, vemos que hay grupos armados dentro de la institución. Entonces nosotros seguimos exigiendo, seguimos protestando. Aquí no hay diálogo mientras esos grupos sean erradicados del hospital. Nosotros, de verdad, y te digo, Chugo, o sea, nosotros lo que reclamamos son las reivindicaciones. Fíjate, todavía
nosotros no tienen malos cálculos de la normativa laboral vigente. Y eso es lo que estamos reclamando. O sea, estamos reclamando la reivindicación del paciente también, porque fíjate, la semana pasada le dieron avena con gusano al paciente. O sea, es decir, hay un clima totalmente de violencia hacia amedrentamiento cuando tú protestas. Eso no puede ser. Le hago un llamado a todas las autoridades, ¿vale? Y que no lo tomen al aire como siempre lo toman. No, es un clima de violencia y que tienen que erradicar. Lo que están esperando, que pase un muerto. ¿Ah? O sea, ya está bueno, ¿vale? Entonces, Chugo, de verdad, gracias por la oportunidad. Aquí estamos luchando todavía. Ahorita hay dirigentes como Pablo Zambrano aquí en la institución, está Marcela Máspero, y la unidad de acción, tengo entendido que están aquí con nosotros. Mira, de verdad que les agradecemos la presencia, porque nosotros tenemos que unirnos para la lucha de base, para que se acaben los amedrentamientos que el gobierno pretende hacer por simplemente luchar. Tenemos que unirnos todos los sindicalistas, y así pasa en Sidor también. En Sidor, bueno, vemos también que cuando protestan lo quieren politizar. Eso tiene que acabarse. Nosotros lo que estamos reclamando es las reivindicaciones laborales y lo del paciente. Eso es todo. Entonces, bueno, vemos que nos responden con esa violencia, y de verdad los trabajadores estamos molestos. Estamos ya a punto, de verdad te lo digo, esto ya está a punto de un estallo, de un paro, porque, cónchale, no vemos que las autoridades tomen solución sobre el asunto. ¿Nos recuerdas el nombre del compañero que fue agredido? ¿Cómo? ¿Nos recuerdas el nombre del compañero que fue agredido la pasada semana? Denis Guedes, él es dirigente sindical. Sí, tengo entendido que le agredieron en el rostro, además, ¿no? Sí, tiene fractura de tabique, ¿verdad? Bueno, y además tiene un golpe en el ojo bastante grande, golpe en el cuerpo, hematomas en todo el cuerpo, y lo agarraron más de 10 hombres, ¿ves? Y le dieron una golpiza allí simplemente, bueno, por protestar. El día pasado también lo querían hacer conmigo, y sin embargo, bueno, como había una asamblea, la gente los desapartó y broma, pero bueno, eso no evitó que el compañero le hayan hecho lo que le hicieron. Pues de verdad que es muy lamentable que las autoridades de la institución no tomen cartas sobre el asunto. O sea, aquí hay personas que tienen cargo de jefes, ¿ves? Que tienen cargo de jefes, y esas personas son las que también dirigen grupos, y nosotros aquí, los trabajadores aquí, siempre reclamando, siempre lo hacemos público, y nunca nos paran. Entonces, ¿qué más vamos a esperar? ¿Ah? Muchísimas gracias, Mauro. Muchísimas gracias. Era Mauro Zambrano, del Sindicato de los Trabajadores del Hospital Clínico Universitario, secretario general del sindicato, denunciando la existencia de bandas armadas que agreden a los trabajadores cuando reclaman sus derechos, cuando exigen sus reivindicaciones, y denunciando también, las fallas que hay en el hospital. Nos está refiriendo que la pasada semana le dieron avena con gusanos a los enfermos en la comida del hospital. Repito, son los testimonios de Mauro Zambrano, dirigente sindical del Hospital Clínico Universitario. Ahora, la agresión contra los trabajadores no es una cosa local, una cosa que ocurre únicamente en Caracas o en el sector salud. En Guayana hay una situación también igualmente compleja. Ayer, prácticamente al mismo tiempo que estaba siendo llevado Roosevelt Gutiérrez a la sede del SEBIN en el estado Vargas para que supuestamente declarase allí, bueno, al mismo tiempo estaban siendo llevados 3 trabajadores sidoristas a un tribunal donde, por cierto, les dictaron privativa de libertad. Esos trabajadores fueron hechos presos por el SEBIN, y el SEBIN además tuvo una actuación ayer en ese tribunal, al parecer impidiendo el trabajo de los medios de comunicación e impidiendo que compañeros sidoristas expresaran su solidaridad con los detenidos. Dejemos que sea Clavel Rangel, periodista del Correo del Caroní, corresponsal del Diario El Nacional allá en Guayana, quien nos ¿qué fue lo que pasó ayer con estos 3 trabajadores de la siderúrgica del Orinoco? Clavel, gracias por atender nuestra llamada. Cuéntanos, ¿qué pasó con estos 3 ciudadanos que recibieron privativa de libertad? ¿Aló?
¿Aló? ¿Aló? Ajá, te escuchamos, Clavel. Bueno, cuénteme. No, bueno, disculpa. Estábamos diciéndole a nuestra audiencia la situación de los 13 trabajadores floristas que fueron, que recibieron ayer privacidad de libertad en un tribunal allá en Guyana, después de haber sido detenidos el pasado viernes por efectivos del SEBIN. Queríamos preguntarte qué fue lo que pasó ayer en el tribunal, si es cierto que hubo agresiones o limitación al trabajo de la prensa y también al derecho de manifestación de algunos trabajadores que habían ido allí a apoyar a estos ciudadanos. Cuéntanos. Pues sí, Jesús, pues el viernes a las 2:40 de la tarde los 3 trabajadores de SIDOR, que fue del círculo cercano al presidente de sus hijos, José Luis Hernández, pues salían de una de sus residencias rumbo a una asamblea de trabajadores en el portón 3 de SIDOR cuando fueron interceptados por el SEBIN, que ya tiene varios días, colocando alcabalas en el portón 3 de SIDOR, detrás de los dirigentes sindicales. Pues el presidente de Sutija ha denunciado persecución, que alguna oportunidad tuvo que escapar por un monte, lanzarse de un vehículo, porque lo están buscando, dice él, para que firme el contrato colectivo, para presionarlo, para que firme la convención colectiva, y el viernes detuvieron a esos 3 trabajadores. En principio el viernes pues no se sabía la certeza de eso, porque los familiares no tenían mayor información, lo buscaron por todas las sedes policiales y no lo encontraron, y fue hasta la noche cuando finalmente le dijeron que estaba en la sede del SEBIN, que queda en Vista al Sol en San Félix. Bueno, el fin de semana pues también hubo demasiado hermetismo en relación a conocer por qué estos dirigentes sindicales habían sido detenidos, y ayer en la tarde se hizo este despliegue impresionante del SEBIN. No se había visto ni siquiera en las protestas estudiantiles ni en otras oportunidades que había actuado la Guardia Nacional. En esta oportunidad actúa el SEBIN, y bueno, un despliegue militar para trasladar a estos 3 dirigentes sindicales hasta el portón 3 de Sidor, que bueno, para los periodistas que accedieran a este lugar para recoger la información de los familiares, pues fue prácticamente imposible, no podíamos pasar con cámaras, tenían que dar los datos de dirección, número de teléfono, dónde vive, para qué medio trabaja, y una vez que podías entrar sin cámara, solamente con libreta y bolígrafo en mano. Los trabajadores que fueron a apoyar, fueron 3 unidades de SIDOR a apoyar a los trabajadores detenidos, pues también se les corrió apuntándoles con armas largas, y bueno, se tomó completamente el Palacio de Justicia ayer en la tarde, y finalmente a las 7 de la noche el abogado defensor de estos trabajadores informó que se les había privado de libertad por tráfico de armas y asociación para delinquir. Supuestamente en el operativo del SEBIN, dicen ellos, el abogado denunció que se les sembró una pistola de calibre 9 milímetros, que además tenían 70 municiones, y se le está acusando, decía el abogado, que se le está acusando de tráfico de armas sin que haya sustentación de esto en el expediente, y que en todo caso, pues según el testimonio del SEBIN, pues ellos actuaron por una llamada anónima en la que le decían que habían visto a una mujer vestida de trabajador con uniforme de SIDOR, en que decía que iban a tomar por las armas la serie de planchones, y con base a esa llamada anónima, pues el SEBIN actúa supuestamente, y fue así como dan con este operativo de inteligencia y capturan a estos 3 trabajadores. Una de ellas una mujer, Leinis Quijada, miembro del equipo de seguridad y salud de SIDOR. Otro trabajador es coordinador de la Comisión de Salud de SUTIS, y Eberto Bastardo es un trabajador gruero de SIDOR que forma parte del equipo del Movimiento Revolucionario Orinoco, que lidera el presidente de SUTIS, José Luis Hernández. Esto, bueno, es parte de la metodología que ha usado el gobierno en la última semana para reactivar a SIDOR después que tenían 13 días de huelga. Pues metieron a la Guardia Nacional la serie de planchones. Allí, con esa medida, pues bueno, prácticamente obligaron a los trabajadores a que retomaran operaciones. Muchos trabajadores manifestaban buena incertidumbre, decían que no les quedaba otra salida que arrancar operaciones porque sentían que estaban prácticamente sin sindicato, porque el sindicato está debilitado, dividido, y también los dirigentes casi que andan en la clandestinidad, ofreciendo declaraciones, llamando de teléfonos desconocidos, intentando de esa manera pronunciarse al respecto. Y los trabajadores que también se les amenazó con calificaciones de despido, ya hay 13 trabajadores calificados de despido, están ni siquiera en la Inspectoría del Trabajo de Puerto Rico, sino en la Inspectoría Nacional, que se están tramitando. Esa es la información que les han dado. Y el viceministro del Trabajo, Leopoldo Menares, dijo al respecto que no había manera de ya retomar la discusión de ese contrato, que ya estaba listo,
que una cosa eran los estatutos sindicales, pero que en la ley del trabajo y en la comisión discutidora del contrato no hay rango y que por lo tanto da igual quién firme del sindicato en la convención colectiva, aun cuando no esté la rúbrica ahí del presidente de SUTIS y el secretario de Trabajo y Reclamo, Leonardo Azúcar. Muchísimas gracias a Clavel Rangel, periodista del Correo del Caroní en Guayana y corresponsal del Diario Nacional de esa zona del sur de nuestro país. Escucharon ustedes entonces la situación que hay allá. Este gobierno obrerista intenta resolver los problemas laborales metiendo al SEBIN en las plantas industriales, montando alcabalas dentro de las plantas industriales, alcabalas del SEBIN, y ejerciendo presión sobre los dirigentes sindicales que no son comprables, que no son afectos al gobierno, que no forman parte de la claque gobiernera, es decir, que no son esquiroles, que no son rompehuelgas. Esa es la situación que está allá en el sector, en Sidor. Yo nuevamente lamento pues estas expresiones que nos refieren los medios de comunicación a propósito de lo que son las declaraciones y las actitudes esgrimidas por este viceministro del Trabajo, el señor Helio Colmenares. Yo lo conocí en su juventud cuando era un activista trotskista, cuando era súper revolucionario y súper defensor de los intereses de los obreros y de los trabajadores. Bueno, esa es la misma persona que nos dice que bueno, ¿no? Que yo sé que lo del contrato colectivo no tiene marcha atrás, que a él no le importa lo que sean los estatutos de Sidor. Le he hecho un cuentico, señor Colmenares. Esos estatutos de Sidor, de SUTIS, perdón, los estatutos de SUTIS, son el resultado de la lucha, ¿no? De la lucha férrea de los trabajadores de la base sindical en Sidor, porque antes las mafias sindicales negociaban los contratos colectivos a espaldas de los trabajadores. Entonces se establecieron mecanismos para que cada contrato colectivo tuviera la firma del secretario general, sí, del presidente del sindicato, pero también del secretario general y del sindicato de trabajo y reclamo, para que todos los actores e integrantes de la Junta Directiva tuvieran que ver con esa decisión. Y además exige los estatutos del sindicato que tal contrato colectivo sea aprobado en referéndum, en asamblea, por los trabajadores. Esos son los estatutos del sindicato que este viceministro del Trabajo, supuestamente socialista y obrerista, dice que bueno, que se lo pasa por usted sabe dónde, porque él no le hace caso a eso. Esos estatutos, insisto, son el resultado de la lucha histórica de las bases sindicales para evitar que las mafias sindicales negociaran los contratos a espaldas de los trabajadores, por cierto, como acaban de hacer. Por cierto, como acaban de hacer en esta operación con nocturnidad y alevosía, en la que unos cuantos tipos a espaldas de los trabajadores firmaron encerrados por el gobierno en un sitio distinto y distante de las plantas industriales. Así es como se conducen estos sujetos, repito, que se dicen obreristas, que se dicen socialistas. Trabajamos para ustedes en nuestro equipo de producción, la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios, de Radio Caracas Radio coordinó en la parte técnica Yelix Adonis. En el control técnico estuvo Jan Bururú Martínez, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la dirección general de la emisora Jaime Estares. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. El Radar de los Barrios. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.